Vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo capítulo 5, versículo 1. Quiero compartir con ustedes el tema adoradores del desierto. Wow. Éxodo 5:1 dice así: después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Dios no eligió otro lugar más hermoso, ¿no? Más decorado, sino el desierto. La adoración en un estado espiritual. La Biblia dice que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. El ser humano, cuando entrega su vida a Dios, establece una comunión íntima con Dios a través de la adoración. Adoración significa amar al extremo. Cuando nosotros amamos al extremo a Dios, estamos dispuestos a dar nuestra vida por Dios. Estamos dispuestos a obedecer, estamos dispuestos a hacer su voluntad. La adoración es un estilo de vida. La adoración no es música, no es cántico, sino es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso Lucas 4:8 dice: respondió Jesús y le dijo: vete de mí, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorará y solo a Él servirá. Ahora, ¿qué es servir a Dios? ¿Qué es servir? Nosotros verdaderamente estamos adorando a Dios en el servicio a Dios. Mucha gente cree que servir es solamente ir a hacer algo dentro del templo y ya terminó todo. Eso es parte. Eso igual que muchas personas creen que adorar es cantar. No, es algo. Pero adoración va más allá de cantar. Cuando hablamos de desierto, hablamos de un lugar despoblado, solo, inhabitado, caracterizado por escasez, falta de agua, falta de vegetales, un lugar donde el clima es extremo, donde en el día hace un calor y en la noche puede aumentar el frío, pero también donde hay serpientes, donde hay animales venenosos, donde existe mucho peligro. ¿Por qué Dios envía a la gente a adorar en el desierto? Sabiendo todo lo que hay en contra. Ahora, Dios le dice a Moisés, me gusta esta parte, Dios le dice a Moisés así: dile al faraón que deje ir a mi pueblo para que celebre fiesta y me sirva en el desierto. Éxodo 5:1. Pero me gusta después que le dice esto, Dios le dice a Moisés: pero yo voy a endurecer el corazón del faraón para que no deje ir a mi pueblo. Parece algo contradictorio, ¿no? Santo. Dios te está enviando, pero le dice: hey, voy a endurecer el corazón de este hombre para que no lo deje ir. Ahora, la palabra endurecer corazón al faraón aparece 9 veces en el libro. ¿Qué significa endurecer el corazón? Significa no escuchar o obedecer los mandamientos de Dios y no escuchar la voz de Dios. ¿Usted quiere ver una persona que tenga el corazón endurecido? Santo. No, nunca va a obedecer a Dios. Nunca va a estar de acuerdo con la voluntad de Dios ni los mandamientos de Dios. Usted ve muchas personas criticando a veces los mandamientos de Dios porque su corazón está endurecido. Amén. ¿Y por qué muchas personas dentro de la iglesia no escuchan la voz de Dios? Santo. Solamente ellos creen que la voz de Dios la puede escuchar un profeta, un pastor, un líder. Pero Dios nos habla a nosotros. Nos puede hablar de distintas maneras. Voz audible, a través de su palabra. Dios tiene distintas formas de hablar a nuestras vidas. ¿Por qué muchas personas no escuchan la voz de Dios? Ahora, me gusta esto porque mire lo que Dios le dice a Moisés: me celebren fiesta y me sirvo en el desierto. ¿Por qué el desierto? El desierto no es el mejor lugar para adorar a Dios. Santo. No lo es. ¿Y cuántas personas hemos pasado por ese lugar? Y saben lo que se vive en ese lugar. Pero me gusta pero también es un lugar donde aprendemos a adorar. Es un lugar donde aprendemos a depender de Dios.
Es un lugar donde oramos más, buscamos más la presencia de Dios y nos humillamos más delante del Señor. Éxodo 3:7 dice, y el Señor le dijo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído su grito de angustia a causa de la crueldad de los jefes. Estoy a tanto de su sufrimiento. ¿Sabe cuánto sufría el pueblo de Israel? Y a pesar de ese sufrimiento, a pesar de lo que estaba viviendo, Dios le dice, vayan al desierto. Ahora usted con ese castigo que ellos llevaban, si nosotros estamos tan cansados, ¿cuánta adoración le damos a Dios? Que a veces cuando estamos muy cansados, ni oramos lo suficiente, nos quedamos dormidos. Ahora imagínense la característica, el castigo, lo que ellos estaban viviendo y Dios los saca del desierto. Ahora cuando hablamos de aflicción, hablamos de sentimiento de tristeza, de angustia, de maltrato. El pueblo de Dios estaba siendo maltratado en Egipto. Sí. Y ellos no tenían la fuerza, la capacidad de huir al desierto para adorar a Dios. Ellos estaban tan afligidos y a pesar de todo eso, Dios les dice que fueran al desierto. ¿Por qué el desierto? Cuando Moisés le habla al faraón sobre los planes de Dios, ¿sabe lo que hizo el faraón? Le duplicó el trabajo. Ahora, imagínense cómo ellos estaban ya cansados. Duplicar el trabajo, cómo su cuerpo estaba. ¿Cuánta fuerza tenían ellos? Ahora, Éxodo 5:9 dice que se les duplicó la servidumbre a ellos para que se ocupen de su trabajo y no atiendan la palabra mentirosa de Moisés. Ahora, si ellos trabajaban 12 horas, el faraón le puso 24 horas. Santo. Poniendo un ejemplo. Ahora, ¿cómo está ese cuerpo de esta gente? Ahora, si nosotros trabajamos 8 horas y llegamos a la casa todo molido, ¿qué es trabajar 16 horas? Y el esfuerzo que ellos tenían, el sol, porque ellos tenían que estar en el sol recogiendo cosas, haciendo cosas y llevando cosas. Más tenían esta gente, los jefes, que los castigaban. Los maestros de obra los apuraban, los latigaban, le pegaban. Ahora su aflicción se duplicó para ir al desierto. ¿Usted cree que un pueblo con este sufrimiento puede ir a una fiesta y a servir? No creo que la fuerza de este pueblo se estaba desvaneciendo. No sé cuál es tu aflicción. Las personas que nos ven, no sé cuál es tu aflicción. Y a veces nosotros nos quejamos por lo que sufrimos. Pero al ver esta gente cómo sufrió, y Dios no le dice, mira, te voy a mandar un refrigerio, te voy a mandar a un oasis, sino vete al desierto. Santo. Y Juan dice esto, Juan 16:33 dice, estas cosas le he hablado, porque en mí tenéis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces las aflicciones todavía están vigentes en el pueblo de Dios. No cree que las personas que van a aceptar a Cristo todo se va a ir, todo va a ser color de rosa. Un evangelio que se está predicando hoy que todo es light, eso no existe. Santo Jehová. Ahora, hay 6 razones por qué Dios envía a su pueblo al desierto. La primera razón es que Dios tiene planes especiales para su pueblo. Dios los envía al desierto porque Dios tiene planes para nosotros. Dios lo llevó directamente a una ruta, no una ruta corta, porque había una ruta más corta, que era lógico que iban a llegar en menos tiempo. Pero Dios no lo llevó por ahí. ¿Por qué? Vamos a Éxodo 13:17. Cuando por fin el faraón dejó ir a los israelitas, dice la Biblia, Dios lo guió por el camino, no lo guió por el camino principal que atraviesa el territorio de los filisteos, aunque era la ruta más corta a la tierra prometida.
Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y se regresan a Egipto. Santo. Ahora, ¿usted no ha conocido gente que llega a la iglesia y cuando llega la prueba se van otra vez a Egipto? Y hay gente que cree tener un llamado sólido y van a echar fuera demonios y ellos son los que son echados fuera. Santo Jehová. Papajito. ¿Por qué? Porque ellos no están preparados y no voy a ponerle en tela de juicio el llamado. Porque cada llamado es dado por Dios, pero Dios nos prepara para ejecutar ese llamado. Dios nos pone en entrenamiento para que nosotros podamos ejercer el lugar que Él quiere que nosotros ejerzamos en el reino de los cielos. Ahora, Dios lo llevó por el camino no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos porque ellos no estaban preparados. Ellos vivieron 400 años de esclavitud. En su mente y en su corazón ellos eran esclavos. No se sentían libres. Nunca se prepararon para la guerra. No sabían tomar una espada. No sabían defenderse. No sabían armar una batalla. No sabían defender a su familia. Un detalle de Dios lo lleva por el camino más largo y de más años, porque Dios lo quería llevar al desierto. ¿Para qué? Para prepararlo, para entrenarlo, porque ellos tenían que dejar que menos criticar. El pueblo de Israel criticaba mucho. Santo. Y a veces dentro de nuestras congregaciones hay muchos hermanos que no hacen nada, solamente criticar, Santo. señalar. Ellos eran muy orgullosos. Y ese orgullo, el orgullo a Dios no le agrada. Ellos tenían que dejar de quejarse y adorar más a Dios. Y el lugar indicado para dejar de quejarse y adorar a Dios es el desierto. Ellos tenían que sacar de su corazón todo lo que traían de Egipto. Y el lugar perfecto era el desierto. Se quejaban, si usted lee la Biblia en el Antiguo Testamento, se quejaban porque no tenían agua. Moisés, el hombre más manso, tuvo que a veces su carácter explotó. La Biblia habla que le dio con la vara la piedra de una manera que a Dios no le agradó. Se quejaban por la comida, se quejaban por el pan, por la carne, por todo se quejaban. Entonces, ¿cómo Dios va a llevar a un pueblo, a una tierra prometida con ese espíritu? Por eso a veces nosotros no recibimos la bendición de Dios porque no estamos listos, porque nos quejamos de todo. Y a pesar, hay algo importante aquí. El pueblo de Dios vio las señales en Egipto. Y parece que en el camino al desierto se le olvidó todo lo que Dios hacía. Y hay muchas personas dentro del pueblo de Dios que se olvidan del poder y de los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Porque Dios estaba formando a un pueblo que se quejaba mucho, a ser un pueblo de adoración. A un pueblo que no tenía que quejarse. A un pueblo que tenía que aprender a obedecer los mandamientos, su palabra. Dios nos envía al desierto para que aprendamos a confiar en Él, a obedecer su palabra, a amar a nuestros hermanos, a nuestros prójimos, a defender a nuestra familia, porque el desierto nos lleva a orar, a entregar nuestras vidas, a clamar, a defender a nuestros hijos en oración, en ayuno, en súplica a Dios. Ese es el lugar perfecto para entrenar el ejército de Dios. Y nadie puede decir que el desierto ha sido una maldición. El desierto es una bendición, porque si usted obedece a Dios y se deja formar por Dios, Dios lo va a sacar de ese lugar transformado por su Espíritu Santo. La segunda razón, el desierto, la segunda razón de la adoración es que Dios destruirá a tus enemigos. Según el faraón, Dios había cometido un error. Lo había encerrado, lo había llevado al mar y el ejército de Egipto estaba acorralado.
tenía encerrado al pueblo de Dios, pero nuestro Dios nunca se equivoca. Dios lo llevó a ese lugar para que el pueblo de Israel entendiera y comprendiera que el poder de Dios es sobrenatural. Amén. Que nadie puede vencer a nuestro Dios. Amén. Un gran detalle que fue pequeño para los monarcas, que menospreciaron el poder de Dios a pesar de todo lo que vieron. Y ellos se olvidaron de las señales, que Dios iba a defender a su pueblo. Éxodo dice, y vosotros estaréis tranquilos, yo pelearé por vosotros. Este desvío era innecesario para una persona normal en la tierra. ¿Por qué lo lleva Dios por el lugar más largo y no lo introduce por el camino más corto? Santo. Y a veces, ¿por qué Dios permite que nosotros esperemos tanto una bendición y no llegue de la noche a la mañana? Santo, Jehová. Porque a veces no estamos preparados para lo que Dios nos quiere dar. Ahora, el pueblo de Egipto llevó a 700 personas listas para la guerra. Hombres de guerra, preparados. Pero Israel no sabía pelear. Y estaba listo este pueblo para destruir a Israel. Pero Dios le enseñó, en medio de la columna de nube de día y de la columna de fuego, que nunca pierda la fe, que la presencia de Dios siempre estaría con ellos. Y cuando nosotros entendemos que Israel tenía al Mar Rojo y a los egipcios a un lado, y ver el faraón que estaban acorralados, vieron el poder de Dios. Porque cuando nosotros adoramos a Dios, nunca vamos a perder la paz que tenemos en Dios. Amén. Y ese es uno de las cualidades del fruto del Espíritu Santo, la paz. Cuando amamos a Dios tenemos paz. Amén. Aunque el mundo se caiga, que pase lo que está pasando en el mundo, yo tengo paz, que mi Redentor vive, me cuida. Nunca debemos de perder la adoración a Dios. En los momentos más críticos debemos de dejar de quejarnos y preguntarle a Dios por qué yo, sino debe de adorar y darle gracias, porque todas las cosas, dice la Biblia, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Todas. No solamente las cosas buenas, todas, dice la Biblia, nos ayudan para bien. Cuando adoramos a Dios, nuestra esperanza se fortalece. Aunque venga lo que venga, yo tengo esperanza que mi Redentor vive, que me salvará, que me sanará, que irá delante de mí. La esperanza es la última que se pierde, pero con Jesús mi esperanza se fortalece. Los egipcios que hoy viste, dice la palabra, no lo verá más. Amén. Las enfermedades que estas cosas, el enemigo, la gente que se señala, el diablo que te está buscando para destruirte, no podrá vencerte porque Jehová está delante de ti. Amén. Y eso Dios lo llevó porque aprendemos a adorar en medio de cualquier situación. Cuando la vida sea más dura, debemos de adorar más a nuestro Dios. Debemos de obedecer más a su palabra. Y ahí hay una pregunta: ¿quién encerró a quién? Santo, Jehová. Si a veces nosotros creemos que estamos encerrados y en peligro, pero Dios siempre será glorificado. Amén. Por eso dice Mateo 18:6, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera que se colgara en el cuello una piedra de molino de asno y que se hundiera en lo profundo de la mar, porque Santo. Dios nunca va a permitir que nadie toque a sus hijos. Amén. Por eso debemos de adorar a Dios. Por eso debemos de bendecir a Dios. La tercera razón de la adoración: Dios tiene grandes enseñanzas para nosotros. El desierto fue para Israel y para nosotros un lugar de formación. Para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Dios nos lleva al desierto y llevó al desierto a su pueblo para sacar lo que había en el corazón de su pueblo. Santo. Dice la Biblia
y te afligí, y te hice tener hambre, te di maná, comida que no conocía, ni tu padre habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios dispuso 40 años de formación al pueblo de Dios para prepararlo, para que estuvieran listos a entrar a la tierra prometida. No sé cuánto tiempo tú tienes en el desierto, no sé cuánto tiempo tú tienes, te están preparando, pero lo único que te puedo decir, mientras eres el mejor estudiante, Dios te va a sacar rápido de ese lugar. Mientras aprendamos a adorar a Dios y dejemos de quejarnos y dejemos de buscar culpables, sino que nos rindamos en tu presencia, Dios nos formará de una manera extraordinaria. Ellos se quejaban por falta de agua, por falta de comida. Y dice la Biblia en el Salmo 37, 25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Amén. Tenemos promesa de Dios. En vez de quejarnos, hablemos de las promesas de Dios para nuestra vida. Amén. En vez de buscar culpables, debemos de adorar al que vive por los siglos de los siglos. En vez de criticar a nuestros hermanos, debemos de orar por ellos. Sí, Señor. Porque yo no hago nada con criticar a mi hermano, pero orando, el Espíritu Santo lo puede transformar, lo puede tocar y lo puede cambiar. Los hijos de los justos nunca tendrán hambre, porque otro creyente le ayudará, lo va a bendecir. Y esto me llama la atención del testimonio de una anciana que llama a la radio y le dice, oren por mí porque no tengo nada que comer. Pero un hombre ateo la escuchó y llamó a la secretaria y dijo, mire, busque la dirección de esta anciana y cómprele una cesta de comida, lo más grande, todo lo que pueda comprar. Y cuando la reciba esta anciana y ella pregunte quién se la envía, dígale que el diablo se la envía. Santo Dios. Fuerte. Y llegó la secretaria, la anciana, y abrió la puerta y recibió. Pero esta secretaria estaba viendo que la anciana estaba compartiendo la comida y le preguntó por qué. Porque le voy a ayudar a los vecinos que no tienen que comer. Cuando la secretaria se iba, la secretaria se devuelve y le pregunta, ¿no me va a preguntar quién se la envió? La anciana dijo, no, porque el diablo obedece la voz de Dios. Santo. Y la mujer se fue triste, porque Dios tiene poder aún. El diablo tiene que obedecerle. Amén. Si es el Dios de este siglo, que sea el Dios, pero cuando Dios habla, Él tiene que obedecer. Amén, amén, amén. Amén. Así es. Entonces, y eso lo vemos también en Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac. Abraham dijo algo muy poderoso, Dios proveerá. Amén. Y en el medio del sacrificio, Dios les proveyó un cordero. Y eso es tener fe y creer en Dios, porque Abraham era un adorador de Dios. Pero no vemos a Abraham en versículo cantando así como cantó David, pero si vemos a Abraham obedeciendo a Dios, sirviéndole, entregando todo lo que tenía para que el nombre de Dios sea glorificado. Otras Aleluya. y esto lo vemos también que en el corazón del pueblo de Israel había lo que habían aprendido en Egipto. En Egipto era uno de los más numerosos en el mundo, que había muchos dioses paganos. Tenía una deidad muy numerosa, pero uno de ellos era el famoso becerro, Santo. que ellos creían que ese ídolo traía fertilidad y era también en la sexualidad, en las cosas paganas. Santo. Entonces, cuando Aarón le quita los zarcillos de oro a la gente, ¿qué fue lo que hizo Aarón? Becerro. ¿Por qué? Porque lo que había en el corazón de ellos
aunque ellos bendecían a Dios, también eran idólatras en ese lugar. En 400 años ellos creían que esos dioses también tenían poder. Santo. Y Dios los lleva al desierto, ¿para qué? Para quitarle de su corazón esa creencia errónea. Para que ellos vieran que esos dioses no tienen poder, que no existían. Amén. Para que saquen de su corazón esa creencia errónea. Porque cuando Dios lo lleva al desierto, ¿qué hace Dios con esa imagen? La deshizo, la desbarató. Amén. Y ellos vieron que no hay poder en las imágenes. Y nosotros no tenemos que creer en ninguna imagen. Nosotros tenemos un Dios que tiene poder, que es el creador del cielo y de la tierra, que es el único que habla y la naturaleza se detiene. Cuando hay tempestad y Dios le ordena que se detenga, se detiene. Amén. Porque tenemos un Dios que tiene poder sobre todas las cosas. También la adoración trae confianza. Cuando adoramos, confiamos más en Dios, creemos más en Dios. Y esto es una de las cosas que podemos ver en los 12 espías que envió Moisés a reconocer la tierra prometida. ¿Cuántos de ellos creyó que Dios le había entregado la tierra? 2. Pero Dios, 10 de ellos no tuvieron confianza en Dios, porque no eran adoradores de Dios. Santo. Cuando ellos vieron a los enemigos, tuvieron temor. Mientras Caleb y Josué vieron, Dios nos entregó a esta gente, vamos, la vamos a comer como pan. Amén. Porque ellos sí eran hombres que se habían rendido delante de la presencia de Dios. Y a pesar que todos los espías y todo el pueblo de Dios, ¿cuántas cosas experimentaron en el desierto? Su vestidura se envejecía, No, sus sandalias se desgastaban, no, pasaron hambre, no. nunca pasaron sed. Y a pesar de todo eso, estos 10 espías le tuvieron más miedo al pueblo enemigo y no confiaron en el poder de Dios. Amén. Y ahí es donde nosotros debemos de tener algo en cuenta. Estamos en un mundo que no nos pertenece, porque tenemos una misión. Pero nuestra realidad es que nuestra ciudadanía, nuestro país y nuestra nación es mejor que estar en este mundo. Porque somos del reino de los cielos. Y eso igual que Josafat. En el capítulo de Crónica, capítulo 20, cuando los enemigos venían contra Israel, dice la Biblia que Josafat tuvo miedo, temor y se humilló rostro a tierra. Y vino un profeta y le dijo: Josafat, no es tuya la guerra, sino es de Dios. Pero mañana descenderé contra ella. Pero si Dios me dijo a mí que no es mía la guerra, ¿por qué tengo que descender contra ellos? Que Dios lo destruene. Pero la Biblia también habla que Josafat le dijo al pueblo: sin espada, sin escudo, que los sacerdotes vayan adelante y vayan cantando y adorando al que vive. Y cuando el pueblo enemigo escuchó eso, ¿qué pasó? Dice la Biblia que ellos se mataron entre sí. Santo. Y el temor de Jehová cayó sobre todas las naciones alrededor. ¿Por qué? Porque ellos salieron adorando. Cuando vengan malas noticias en nuestras vidas, tenemos que adorar al que vive. Amén. Que pase lo que pase, Dios tiene el control de todas las cosas. Sí, sí. Dios es Dios. Y cuando nosotros sabemos adorar, va a haber unidad en el pueblo de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. La adoración trae unidad. Porque la adoración trae obediencia y amor a nuestros hermanos. Y eso es lo que nos hace falta hoy en día, la unidad en el pueblo de Dios. Santo. Pero la adoración también trae ¿qué? Obediencia a Dios. Dios nos lleva al desierto para que nosotros aprendamos a ser verdaderos adoradores. Porque Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Y yo creo que la coral del cielo no está completa. Santo. Hay mucha gente en el mundo que son verdaderos adoradores, que debemos de ir, predicarle, ayudarle,
que el Espíritu Santo lo transforme y lo traiga a Dios para que adoremos en la tierra. Ahora usted se imagina una iglesia que adore en espíritu y verdad. Tremendo. Usted se imagina una iglesia donde el fruto del Espíritu sea algo real en todos los creyentes. Usted se imagina una iglesia donde los dones del Espíritu sean activados en todos los creyentes, como la iglesia primitiva. Por eso no nos parecemos nada a la iglesia primitiva, porque la Biblia dice que cuando ellos oraban la tierra temblaba. ¿Por qué sucedió el Pentecostés? ¿Qué estaban haciendo ellos? Ellos no estaban en un lugar, en una nave o un local grande. Ellos estaban reunidos en una casa, adorando al que vive. Y de repente dice la Biblia que entró un viento recio y lo llenó de la presencia de Dios. ¿Por qué no pasa en estos tiempos? ¿Qué le pasa a la iglesia? ¿La iglesia está adorando como el mundo adora? Pues tenemos que aprender qué significa adorar en espíritu y en verdad a nuestro Dios. Todos estamos fallando, todos. Empezando por mí sin excepción. Nos preocupamos más por lo del mundo que por lo de Dios. Por eso Dios a veces usa el desierto. Y si nosotros vemos los grandes hombres de Dios de la Biblia, hablando de la Biblia, ¿dónde empezaron ellos? ¿Dónde Dios preparó a David? En la cueva, En el campo. Entonces, cuando usted estudia la Biblia y ve hombres que no pasaron por ese proceso, su ministerio, ¿cuánto tiempo duró? Santo Jehová. Pero estos hombres que fueron obedientes y se dejaron entrenar por Dios en el desierto, ellos han marcado la diferencia. Amén. También Abraham, sin conocer a Dios, Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, porque Abraham era un pagano. Santo. No adoraba a Dios. Cuando tuvo el encuentro con el Señor, Abraham cambió. ¿Y qué hizo Dios con Abraham? Lo llamó amigo y el padre de la fe. Pero Abraham obedeció. Por eso Dios llevó al pueblo de Israel al desierto. Y si estudiamos los jueces, vemos que cuando ellos dejaban de adorar, ¿qué venían? Castigo. Sí. Pero cuando se volvían a Dios, ¿qué pasaba? Dios traía refrigerio y bendición a su vida. Amén. Yo creo que la adoración es algo vital en nuestra vida. Amén. Es un estilo de vida. Y adoración no es solamente cantar. Adoración es obedecer. Adoración es vivir para Él. Amén. Adoración es cumplir su palabra. Adoración es cumplir sus mandamientos. Adoración es cumplir su ordenanza y hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Adoración es rendirse delante de su presencia. Eso lo entendió Josafat. Josafat sabía que la adoración era humillarse rostro a tierra para que él pudiera ver el poder de Dios en nuestras vidas. Debemos de adorar a Dios. Debemos de adorarlo en espíritu y en verdad. Yo creo que debemos de dejar de buscar a Dios cuando necesitamos algo. Santo. Tenemos que buscar a Dios en todo tiempo. Amén. Dale gracia en la escasez, pero dale gracia también en la abundancia. Dios es nuestro Padre. Por eso yo no comparto con mucha gente que llama Padre a un pastor, no. Santo. Dice la Biblia que no llame a nadie Padre, sino Padre solamente a Dios. Nuestro Padre terrenal es el que Dios nos regaló. Pero nuestro Padre celestial es nuestro Padre que Él cuida de nosotros. Amén.
y protege de nosotros. Amén. Amigos que me están viendo, hermanos que me están viendo, adora a Dios en espíritu. Creo que debemos de dejar de criticar, de quejarnos, de señalar y adorar a Dios. Orar más, buscar más su presencia. Porque le quiero decir esto de todo corazón. Lo que estamos viviendo en estos tiempos es que Cristo viene. Sí, Señor. Son señales. La Biblia está hablando, no está alentando, la palabra de Dios no está hablando. Él viene a buscar una iglesia. No sé si tú crees en el rapto, no lo sé, pero yo sé que Él viene. Amén. Él va a venir. Así es. Y todo lo que estamos viendo, aconteciendo, es que Él está a la puerta. Sí, Señor. Y debemos estar listos, preparados. Debemos ser como la Virgen prudente, tener nuestras lámparas llenas de aceite. Porque el día y la hora no la sabemos. Y eso es bueno, que no lo sabemos. Porque si no, ya sabes lo que va a pasar. Y nadie los engañe. Nadie les puede decir cuándo Cristo va a venir. Nadie, no se deje engañar. La Biblia dice que solamente el Padre sabe la hora y el día cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Y estaremos orando por ustedes. Solamente escríbenos y su petición de oración y oraremos por ustedes. Amén.